Nuestros ancestros no tenían libros, ni música, ni redes que mirar. ¿Qué hacían durante aquellas largas horas de silencio? Los estudios revelan que sus cerebros operaban en un modo que la mayoría de nosotros ha olvidado por completo cómo activar. ¿De verdad se aburrían los humanos antiguos? Imagina a tu tatarabuelo, multiplicado unas 2000 veces, contemplando fijamente el fuego. Nada está pasando. Ni teléfono, ni libro, ni un podcast de fondo. La pregunta casi se responde sola, ¿verdad? Por supuesto, estaba aburrida. Tenía que estarlo. Pero aquí está la cosa. La respuesta es mucho más extraña que eso. Resulta que el aburrimiento podría ser más joven que la agricultura. Vamos a ir despacio y definir de qué estamos hablando en realidad. El aburrimiento no es simplemente no tener nada que hacer. Los científicos distinguen dos cosas que, desde fuera, parecen idénticas. Existe la ociosidad, que es simplemente la ausencia de actividad. Y existe el aburrimiento, que es algo completamente distinto. El aburrimiento es subestimulación más autoconciencia. Tienes que notar realmente que estás subestimulado, salir fuera del momento. Tienes que juzgar este momento como vacío. Ese juicio es la trampa. Eso es lo que hace pesado al aburrimiento. Y esa distinción importa más de lo que parece. El aburrimiento requiere un movimiento cognitivo específico, dar un paso atrás, evaluar, comparar. Comparar este momento con algún otro mejor que imaginas. Así que no es automático, no viene incorporado al hecho de ser humano. No está integrado como el hambre o el miedo. Podría ser un software mental instalado bajo ciertas condiciones. Y si eso es cierto, la selección natural no nos diseñó para sentir aburrimiento. Lo adquirimos en el camino. El aburrimiento parece universal, atemporal, como si cada ser humano, en cada siglo, lo hubiera sentido mirando una pared. Pero cuanto más de cerca lo observan los científicos, menos evidente resulta. Nuestros ancestros tenían más tiempo libre del que tenemos nosotros, y sin embargo, casi no hay pruebas de que sufrieran un aburrimiento crónico. La primera pista, resulta, se esconde en sus dientes. Volveremos a los dientes, pero antes, el tiempo vacío. Existe un mito persistente de que la vida prehistórica era una lucha sin descanso. Despierta, caza o muere. Duerme agotado, repite. Los hombres de las cavernas siempre a una mala tarde de morir de hambre. Pero esa imagen no es lo que los científicos encontraron cuando estudiaron de cerca las sociedades reales de cazadores-recolectores. Los antropólogos convivieron con los Hadza en Tanzania y los Hu/Hoansi en el Kalahari, midiendo las horas reales de trabajo. Recolectar alimentos, cazar, preparar comidas, mantener las herramientas. La cifra seguía siendo más baja de lo que cualquiera esperaba, unas 4 a 6 horas al día. Eso es todo. Compara eso con un oficinista moderno que trabaja 9. Y mentalmente ocupado con obligaciones laborales por casi 12 horas cuando lo cuentas con verdadera honestidad. Así que nuestros ancestros tenían un enorme excedente de tiempo sin estructurar, horas y horas de él, todos los días. Según toda lógica moderna, deberían haber estado trepando por las paredes de sus propias cuevas, inventando quejas de lunes. Y sin embargo, nada. Ningún grafiti antiguo que diga ¡qué aburrimiento! Ninguna pintura rupestre de una figura encorvada con la mente en blanco. Las quejas no aparecen en el expediente hasta mucho, mucho después. Entonces, ¿qué llenó todas esas horas vacías? Aquí es donde se pone interesante. Nuestros ancestros no vivían en el entorno seguro y predecible que el aburrimiento realmente requiere. Vivían dentro de un entorno que reclamaba su atención de forma constante y sutil. Imagina que caminas por una sabana, no como turista, sino como una persona cuya supervivencia depende de notar cada pequeño detalle a su alrededor. Un susurro en la hierba significa algo. El canto de un ave significa algo. El viento cambiando de dirección significa algo. La posición del sol, la frescura de una huella, el olor del aire después de la lluvia. Información. Nada de eso es ruido de fondo. Los antropólogos llaman a los grandes felinos y a los cazadores supremos de aquella época superdepredadores. Leones, leopardos, hienas, criaturas mucho más grandes que tú.
La amenaza era leve y constante, no de pánico, solo presente. Tu atención siempre estaba parcialmente comprometida con el entorno, escaneando, escuchando, leyendo el paisaje a tu alrededor constantemente. Esta es la parte que a nuestras mentes modernas les cuesta entender. No había una separación clara entre trabajo, juego, ritual y descanso. Todo se mezclaba. Recolectabas comida, contabas una historia y vigilabas el peligro, todo al mismo tiempo. Enseñarle a un niño todo de golpe. El cerebro rara vez entraba en lo que los neurocientíficos ahora llaman el modo predeterminado. Esa es la red interna que se activa cuando tu entorno queda en silencio, el modo en el que rumias tus pensamientos, planeas, sueñas despierto, repites discusiones del martes pasado. Nuestros ancestros no lo evitaban, pero pasaban menos tiempo ahí dentro, pasaban mucho menos tiempo dentro de ella. Su atención tenía a dónde ir. Aquí está el principio que lo conecta todo. El aburrimiento necesita un fondo seguro y predecible. Quítalo y la sensación se queda sin tierra. Pero la seguridad por sí sola no basta. Vayamos más a fondo. Hace unos 70.000 años, algo cambió dentro de la mente humana. La revolución cognitiva. Empezamos a hacer cosas que ningún otro animal hace. Crear arte, enterrar a nuestros muertos, adornarnos con conchas y ocre. La autoconciencia se afinó. La vida interior se encendió. Las pinturas rupestres de Chauvet no eran garabatos. Eran evidencia de la imaginación. Una imaginación capaz de sostener un caballo en la mente durante horas y luego trasladar ese caballo a una pared. Eso requiere pensamiento simbólico, un mundo interior con capas, lo que llamaríamos un estado creativo, un sistema de entretenimiento incorporado. Imagina que estás sentado junto a una fogata por la noche, te mantiene caliente y aleja a los depredadores al borde de la luz, y reúne a todos en un círculo social muy unido. Es entonces cuando surgen las historias. Los antropólogos estudiaron a las comunidades modernas de recolectores. Descubrieron que la conversación diurna es práctica. ¿Quién hizo qué? ¿Dónde está la comida? Al caer la noche, la charla cambia. Se convierte en historias, mitos, canciones, historias imaginadas. Cine cognitivo, básicamente. Mucho antes de Netflix, nuestros ancestros tenían funciones nocturnas. Proyectado en sus cráneos por el lenguaje y la luz del fuego. Y aquí está el giro. Los humanos antiguos se aburrían menos que nosotros. Tenían un entorno estimulante de día y una vida imaginativa rica de noche. Las horas vacías no estaban vacías, lleno de atención, historia, ritual, oficio. La mente nunca caía en estática, hasta que la agricultura, en silencio, rompió algo dentro de nosotros. Hace unos 12.000 años, los humanos comenzaron a cultivar la tierra, un momento que celebramos como un gran salto hacia adelante. Nos dio ciudades, escritura, excedentes de comida, civilización. Pero hay un costo del que no hablamos tan a menudo. La agricultura introdujo algo nuevo en la experiencia humana, la repetición. Una repetición predecible, controlada y embrutecedora que no había existido antes. Piensa en lo que hace un agricultor. El mismo campo, el mismo cultivo, la misma temporada, los mismos movimientos, día tras día. El trabajo no exige atención como lo hace rastrear a un animal. Exige resistencia, exige esfuerzo constante. El entorno se aquieta porque lo has dominado. La información del paisaje se reduce a un puñado de variables. ¿Lloverá? ¿Vendrán las langostas? ¿Prenderá la semilla? Ese es básicamente todo el paisaje mental ahora. Aquí es donde el registro histórico se vuelve interesante. Algunos de los primerísimos textos escritos que tenemos contienen algo sorprendente. Desde la antigua Sumeria, hace 4.000 años, registraban quejas, específicamente quejas sobre el tedio, sobre lo repetitivo del trabajo. Los escolares sumerios se quejaban de las lecciones, los escribas se lamentaban de tanto copiar. El vocabulario del aburrimiento no aparece de la nada. Sus antepasados ya están allí, grabados en tablillas de arcilla, en el momento en que los humanos se sientan quietos durante horas haciendo trabajo repetitivo. Los científicos encontraron algo más en aquellas primeras poblaciones agrícolas. Marcas de estrés óseo, desgaste dental por dietas más blandas y uniformes,
cuerpos más pequeños, en promedio, que los de los cazadores-recolectores anteriores. Lesiones por esfuerzo repetitivo en las mismas articulaciones, generación tras generación. El cuerpo mismo registró el cambio hacia la monotonía. La agricultura trajo seguridad alimentaria, pero comprimió la variedad de la vida en tareas estrechas. Y luego las ciudades multiplicaron el problema por 1000, encerrando a los humanos en ciclos cada vez más estrechos de días idénticos. Las ciudades hicieron algo aún más extraño con el tiempo. Antes de los relojes, el tiempo se sentía, el sol, el largo de la sombra, tu hambre. El tiempo era el cambio de estación, un contexto, no una medida que pudieras trocear y contar. Luego llegó la revolución industrial, y con ella vino el reloj de la fábrica que cambió por completo el tiempo humano. El tiempo quedó dividido en unidades uniformes y vacías, horas, minutos, segundos, cajas idénticas e intercambiables que había que llenar. Y una vez que tienes unidades vacías, de pronto te enfrentas a una pregunta. ¿Con qué voy a llenar esta unidad? ¿Es valioso? ¿Es productivo? ¿Lo estoy desperdiciando? Esa pregunta es la puerta al aburrimiento. La unidad está vacía, eres consciente de que está vacía, y empiezas a sentir el vacío como algo real. El ocio como categoría aparte se inventó prácticamente en esta época de fábricas y horarios de trabajo rígidos. Antes de las fábricas no existía una línea clara entre el trabajo y el descanso. Se fundían en la vida cotidiana. Después de las fábricas, lo hiciste tú. El descanso se convirtió en esta zona designada, a menudo incómodamente vacía, que tenías que llenar conscientemente. Para el siglo XVIII, el aburrimiento se había vuelto tan común en Europa que los médicos comenzaron a tratarlo como una enfermedad. Lo llamaban ennui, melancolía o spleen, según el país. Las personas adineradas se quejaban de padecerlo de forma incurable. La afección se extendió junto con el ocio mismo. Cuanto más tiempo libre tenía la gente, más aburrimiento reportaba. Lo contrario de lo que esperarías si el aburrimiento se tratara simplemente de no tener nada útil o divertido que hacer. Entonces, el siglo XX pisó el acelerador. Radio, televisión, computadoras, teléfonos inteligentes. Cada uno prometía resolver el aburrimiento con estimulación. Y cada uno lo empeoraba. Porque cada dispositivo entrenaba nuestra atención para esperar un tipo particular de estímulo. Brillante, rápido, novedoso, diseñado para secuestrar el sistema de recompensa. El cerebro se adaptó y los estímulos lentos empezaron a sentirse insoportables. Una pausa de 2 minutos en una conversación ahora se siente como una crisis personal. Una comida sin pantalla se siente desnuda. El umbral de estimulación seguía subiendo, y la distancia entre la estimulación y la realidad cotidiana se ensanchaba más cada año. La atención moderna ahora está entrenada para exigir novedad constantemente, lo que nos lleva al hallazgo más extraño de todos. Los investigadores que estudian el aburrimiento hoy en día, John Eastwood, Erin Westgate, lo describen no como un defecto, sino como una señal. El aburrimiento es tu mente lanzando una bengala, diciendo, «Oye, algo no encaja aquí, presta atención a esto», o «No estoy comprometido con lo que hago», o «No encuentro la manera de estarlo en absoluto». La incomodidad es el objetivo. Su propósito es empujarte a redirigir la atención hacia algo más significativo. Y aquí viene el remate. Los humanos antiguos no tenían ninguna necesidad de esa señal, ninguna en absoluto en su vida diaria. Porque su entorno, su trabajo, sus historias, sus relaciones, todo eso mantenía al cerebro naturalmente activo durante todo el día. La señal nunca tuvo que dispararse. La bengala nunca tuvo que elevarse. No había razón alguna para ello. Vivían en un estado continuo y sereno de flujo atencional, con esporádicos destellos intensos de miedo o alegría. Las condiciones que producen el aburrimiento apenas existían en su mundo. La señal permanecía en silencio porque la vida los mantenía ocupados. Construimos un mundo que activa la señal sin parar, sentados durante horas idénticas, haciendo un trabajo que apenas exige atención. Entregamos nuestra imaginación a las pantallas, lo que significa que la usamos menos nosotros mismos. Separamos la acción del entorno.
Y luego nos preguntamos por qué nos sentimos tan apagados. Resulta que nos domesticamos hasta caer en la inquietud, lenta y silenciosamente. Del mismo modo que convertimos a los lobos en perros domésticos ansiosos, nos convertimos a nosotros mismos en criaturas que ya no pueden quedarse quietas. 10 minutos sin echar mano a algo se siente imposible, lo cual cambia lo que deberías hacer la próxima vez que te sientas aburrido. Porque si el aburrimiento es una señal, la respuesta moderna es exactamente la equivocada. Cuando nos aburrimos, agarramos el teléfono, abrimos una pestaña nueva, hacemos scroll, picamos algo, hacemos lo que sea para que la incomodidad desaparezca rápido. Y al hacerlo, silenciamos la señal sin atender lo que en realidad está señalando debajo del ruido. La bengala se eleva, la cubrimos con la mano y decimos, problema resuelto. Pero no lo está. Pero hay otra forma. Considera el aburrimiento como una invitación para reconectar con lo que realmente te rodea en este momento. Las pequeñas prácticas ancestrales que llenaban todas esas horas tranquilas, caminar, observar, crear, conversar, siguen estando a nuestro alcance. Nunca desaparecieron. Solo fueron empujados a los rincones por cosas más ruidosas que exigían nuestra atención constante y fragmentada. Cuando sientas esa picazón del aburrimiento, prueba lo contrario del reflejo moderno. No tomes el teléfono, no deslices la pantalla. Quédate con estos 60 segundos más y observa lo que realmente sucede dentro de tu mente inquieta y sobreestimulada. A menudo, tu atención se reorganiza por sí sola. Vuelve a notar las cosas otra vez, la textura de la madera sobre la mesa, el sonido de la habitación, la forma extraña de un pensamiento que antes estabas demasiado distraído para terminar. Esto es lo que los neurocientíficos llaman espacio cognitivo en blanco, el margen mental donde la red por defecto realiza su trabajo silencioso. Integración, construcción de significado, recombinación creativa, el cerebro uniendo hilos sueltos mientras no estás mirando activamente nada. Imagina que estás sentado junto a aquella hoguera ancestral. La luz parpadea. Los rostros a tu alrededor te resultan familiares. No hay agenda, no hay notificaciones, no hay pantalla. Solo humo y el sonido de alguien comenzando una historia. Ese estado no se ha perdido en la historia, no está reservado a quienes nacieron hace 10.000 años. Es una postura de atención. Puedes adoptarla por un instante casi en cualquier lugar que elijas. Un largo paseo sin auriculares, una comida sin teléfono, una conversación sin reloj. El cambio de enfoque es este. La novedad no está en algún lugar fuera de ti, esperando a ser entregada en tu puerta. La novedad es lo que la atención descubre cuando dejas de exigirla. El mundo ya está lleno de detalles, simplemente dejamos de mirar. Nuestros ancestros no se entretenían porque tuvieran mejor contenido disponible, estaban enganchados porque tenían mejor atención. Y la atención, a diferencia del contenido, no se agota. Puedes practicarla, puedes reconstruirla, poco a poco, como un músculo que olvidaste que tenías. Entonces, ¿los humanos antiguos llegaban a aburrirse alguna vez? La respuesta honesta es que probablemente sí, en momentos fugaces. Una tarde lluviosa horrible, atrapados en un refugio. Una larga espera hasta que los cazadores regresen a casa. Un niño demasiado pequeño para saber qué hacer. El aburrimiento era una visita breve, no un inquilino. No el zumbido de fondo constante en que se ha convertido para nosotros. Sus vidas impedían que el aburrimiento crónico se instalara. Los nuestros están construidos para que las condiciones se alineen casi siempre. Pero una pregunta queda en el aire. Si nuestros ancestros prestaban una atención tan distinta al mundo, ¿también soñaban de manera diferente por la noche? ¿Acaso sus noches producían los mismos tipos de sueños que los nuestros, o algo más extraño que no podemos imaginar? Ahí es a donde quiero ir después. Si esto te pareció interesante, si te gusta tirar del hilo, suscríbete. Sigo persiguiendo estas preguntas tan extrañas porque son las que yo mismo realmente quiero responder. Y la siguiente ya me está llamando.